Buenos días, les habla el ministro del Evangelio, Alberto Alvarado Noa, del Ministerio Justicia de Dios en Cristo. En esta ocasión vamos a hablarle sobre el Evangelio como instrumento de análisis bíblico. Sin este instrumento no seremos capaces de poder entender versículos bíblicos de fundamental importancia como los que aparecen específicamente en las cartas del apóstol San Pablo. Y es verdad que estos textos aparecen aquí, pero son susceptibles de ser interpretados, o si no caeremos en confusiones de las que claramente muchas personas han caído. Y vamos a citar en 1 Corintios 15 lo que Pablo dice acerca del Evangelio de Jesús. Y estamos hablando de que él recibió un depósito, y ese depósito es específicamente el Evangelio. ¿Y qué fue del Evangelio de lo que él recibió? Nos dice la palabra de Dios: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué. Y es bien significativo ver cómo hay tres palabras ahí que hay que considerar en este texto. Y son el Evangelio que ustedes recibieron, en el cual están firmes y por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué. De manera que el Evangelio se recibe, se retiene y se vive. Y Pablo dice de forma radical que los que no hacen esto están viviendo una vida que no es la mejor y por lo tanto no son salvos. De manera, mi querido hermano, para poder entender versículos bíblicos como muchos de los que aparecen en la Biblia, tenemos que entender con claridad esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y él dice que lo que él recibió es que Cristo murió por nuestros pecados. Ese morir por ese nuestros, es representativo. Porque él no murió por sus pecados, él murió por nuestros pecados. Por lo tanto, su muerte es representativa. Es necesario que entendamos esto con claridad. El Espíritu Santo es nuestro mejor intérprete, pero él nunca va a interpretar un versículo bíblico sin tener como base el Evangelio de Jesucristo. Y ya hemos definido en otras ocasiones lo que es Evangelio. Vamos a repetir: Evangelio es la vida de Jesucristo, pero una vida representativa desde su nacimiento hasta su muerte. También la muerte de Jesucristo es representativa o vicaria, y también su resurrección lo es. Así que cuando el Señor resucita, es como si la humanidad redimida resucitara también. Y cuando Cristo se sienta a la diestra de Dios, la humanidad redimida se sienta con él. Cuando hablo de la humanidad redimida, me refiero a los que por medio de la fe se han apropiado de la justicia de Jesucristo y por lo tanto son susceptibles de ser congraciados con la gracia de Jesús. Y esta gracia es el regalo del Evangelio, porque Evangelio no es otra cosa que el regalo de Dios, o las buenas noticias de que lo que nosotros no podíamos hacer por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, la hizo Jesucristo a favor nuestro. Eso es lo que significa Evangelio. Partiendo de ahí, entonces que tenemos que hacer un análisis exhaustivo de los textos bíblicos que aparecen en la Biblia, porque si no caeríamos en confusión. De esto precisamente, como cuando se habla de la nueva criatura en 2 Corintios capítulo 5.
y versículo 3, donde se nos dice que somos una nueva creación. Si somos una nueva creación, esta afirmación tenemos que considerarla otra vez a la luz del instrumento básico de interpretación bíblica que es el Evangelio. Nosotros no podemos utilizar instrumentos que no sean estrictamente los que Dios estableció. Y Dios estableció el Evangelio como única fuente donde tenemos que partir para poder hacer uso de todos estos textos bíblicos. Y entonces cuando hablamos de la nueva criatura, nos estamos refiriendo a que Cristo es esa nueva criatura. Pablo dice, todo va a pasar. Si nosotros fuéramos capaces de entender bien lo que significa el todo, tendríamos que hacer una interpretación de nosotros mismos, de que no todo ha pasado en nosotros, porque seguimos siendo tan débiles, seguimos siendo tan incapaces de poder cumplir con la ley de Dios como antes. Así que tenemos que aferrarnos por la fe de esa justicia elaborada por Jesús en sus 33 años de vida aquí en este mundo. Por lo tanto, tenemos que decir que la afirmación de que somos una nueva criatura es tanto cierta como falsa. ¿En qué sentido es cierta? Pues es cierta porque Dios nos ha declarado ante el tribunal divino como justos y santos ante Él, precisamente porque se fundamenta en la obra de Jesucristo. Una obra que es vicaria o representativa. Lo que Cristo hizo, lo hizo por nosotros, porque Él no tiene pecado, pero nosotros sí. Es cierta en ese sentido, pero es falsa en nosotros mismos, porque en esencia todos seguimos siendo pecadores. Así que se cumple la fórmula de que hablaba nuestro hermano Martín Lutero, sobre que seguimos siendo justos y pecadores a la misma vez. Es también lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, cuando dice, hermano, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no somos lo que habremos de ser. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando el Señor aparezca en las nubes del cielo, entonces, cuando seamos transformados, nuestra naturaleza vil también será transformada y podremos decir que somos legítimamente hijos de Dios. Ahora lo somos por adopción, porque nos aferramos a la justicia de Jesucristo por medio de la fe. De manera, mi querido hermano, que para poder entender un versículo como este, de que somos una nueva creación, tenemos que hacerlo a la luz del Evangelio, como la vida, muerte y resurrección de Jesús. De otro modo, entonces caeremos en falsas interpretaciones. Otro versículo bíblico de que se habla mucho es: sin santidad nadie verá al Señor. Y esto también, interpretado como se hace en estos momentos, es a nuestro juicio cierto y falso. Cierto, porque no es nuestra santidad de la que se está hablando ahí, sino de la santidad de Jesucristo, que nosotros nos apropiamos de ella por medio de la fe. Pero en nosotros mismos siempre habrá una santidad incompleta, porque somos incapaces de poder llegar hasta Dios por nuestros propios medios. No hay manera ni forma de poder abrir las puertas del cielo, que ya fueron abiertas por un solo hombre, Jesucristo, que también es paradójicamente el propio Dios. Así que solamente un Dios hombre podría haber hecho lo que Él hizo, ofreciendo un sacrificio o una ofrenda única para toda la eternidad. Si consideramos otros versos bíblicos que la gente interpreta, por ejemplo, cuando hablamos de que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga significa que tiene que tener plena santidad, plena perfección. Y eso solamente se puede lograr cuando nosotros por la fe
nos apropiamos de la obra de Jesucristo. De otra manera, podemos nosotros decir quién está sin mancha y quién está sin arruga. Si usted lo coge literalmente, esto le va a traer una inestabilidad en su vida, porque usted mismo cuando se autoexamina entiende que tiene manchas y que tiene arrugas. La única forma de nosotros poder entender un versículo bíblico como este es viendo el contexto donde dice que Cristo se entregó a sí mismo para poder tener una esposa con estas características, sin mancha y sin arruga. Nota que sin el Evangelio sería muy difícil poder entender versículos bíblicos como este y poder apropiarnos de la paz que solamente nos puede brindar saber que por medio de la obra de Jesucristo es que podemos descansar. Dios les bendiga y les guarde y espero que podamos entender a cabalidad esta doctrina tan significativa. Amén.